perdiste el horario de tu programa favorito? No te preocupes, ingresa a Siembra TV Multimedia y visualiza nuestro contenido completamente gratis, en exclusiva y en On Demand. Y no olvides suscribirte y darle like a nuestra programación. Siembra TV, innovando hacia el futuro en el 2025. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa supervisado con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Siga con El Tubazo Digital TV. Siembra TV, más cerca de ti. Hola gente, saludos Venezuela y a todos los que nos están viendo más allá de nuestra frontera. Estamos en Siembra TV, en alianza con el Tubazo Digital para hacer realidad esta propuesta comunicacional. Los Tubazos en TV, una alianza entre el canal de televisión y una plataforma web. Todos en aras de hacer análisis de la coyuntura actual y por supuesto siempre con un invitado tratando un tema en particular. En el máster nuestro amigo Ángel Requena y en la cámara Jairo de la Rosa, todo bajo la dirección de Pedro Manuel Luque Oviedo en los estudios de Siembra TV. Bien, bienvenidos a este espacio todos los jueves, transmitido por este canal y luego lo puede ver en el canal de YouTube y también en el Tubazo Digital a través de una nota de prensa informativa. Comencemos con el análisis antes de entrar con nuestro invitado. Nuestra primera nota de la semana, la campaña electoral comenzó. El PSUV ya decidió su nombre, tiene un candidato en la calle, Donald Donaire, ya ha ido a Cabrutas, hasta la fecha de hoy ha estado en El Socorro y ha recorrido parte de San Juan de los Morros, visitando comunidades y por supuesto haciendo las reuniones y las respectivas coordinaciones en este proceso. Esa es la campaña electoral, la vamos a ver en una pre-campaña, unos recorridos, y luego viene la campaña oficial y la elección que será el próximo 25 de mayo. El PSUV anda en lo que siempre ha hecho, la campaña electoral, las alianzas, y mañana viernes, este viernes 11, debe ser la inscripción de los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Se espera entonces que hagan la invitación. Vamos a preguntarles a nuestro invitado si ya tenemos hora exacta para ese proceso de mañana, en lo cual se inscribirá el candidato con las respectivas listas para la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo. Por la parte de la oposición tenemos cambios también. La Alianza Democrática venía trabajando con una candidata que por cierto la entrevistamos en este canal, Magda Dumic, la alcaldesa de Mellado, pero decidieron cambiarla poco antes de inscribir su candidatura. Mañana deberán estar inscribiendo una candidatura nueva. Hay otro candidato en la oposición que no se ha determinado si va a participar o no va a participar. Y bueno, así es la campaña. Esperemos que oficialmente se cierre la inscripción para que los nombres queden oficialmente inscritos
y ya se puede hablar entonces de que tenemos candidatos oficiales. Por ahora, bueno, están en eso, en ese proceso. La otra nota importante que tenemos es una nota que tiene que ver con el contexto internacional. Sigue el tema de la migración, sigue el tema de los aranceles. Atención, si a usted le interesa la política, si le interesa la economía, no deje de estar atento con eso. Esta semana se vio un tema que tiene que ver con el secretario de Estado en los Estados Unidos, con Marco Rubio. Marco Rubio forma parte de lo que se conoce como la banda de los cuatro, donde está María Elvira Salazar y dos congresistas más, todos republicanos en Estados Unidos, pero todos inmigrantes, todos cubanos. Estos fueron protestados esta semana. Una enorme valla en Estados Unidos los califica de traidores. Dentro de los Estados Unidos ya comienzan los inmigrantes cubanos, los inmigrantes de otras nacionalidades, pero que tienen su papel legalizado, que están ya haciendo vida política y económica en los Estados Unidos, están criticando la actuación de los republicanos. Bien, esos son los mismos que recorren el país, que recorren el mundo, que solicitan más sanciones para Venezuela, pero que a la vez están deportando a los que soñaron y votaron por ellos. Hoy no vamos a hablar de las sanciones, vamos a hablar de los que votaron por ellos, de los que creyeron en ellos, y ahora ellos los deportan y los califican como delincuentes. Así es la política y así es la dinámica. Paralelamente a eso, Trump impone un lenguaje de aranceles. El tema económico está sacudiendo a los Estados Unidos, pero el mundo también le responde al presidente Trump. Los presidentes del mundo le están respondiendo y le están diciendo que así no es como se van a manejar las reglas. Es decir, vamos hacia un enfrentamiento, hacia una guerra más económica que militar. Y eso pone interesante el panorama porque eso influye sobre la política. Bien, finalmente tenemos la nota del dólar, como siempre, el Tubazo Digital dando todos los días cómo va el dólar, subiendo, bajando. Y eso es preocupante también. El dólar sube, el bolívar pierde valor y por supuesto la economía entra en pánico. Los precios también empiezan a tambalearse cada día. Estas fueron nuestras tres notas de hoy. Vamos a darle el pase a nuestro invitado. Hoy vamos a conversar con José Ramón Pérez. Él es el presidente de la Cámara Municipal del municipio Rocio, concejal, por supuesto, del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la dirección municipal y forma parte, pues, de las estructuras que ahora van a la campaña. Bienvenido, José Ramón. Saludos, Orlando. Saludo a toda Venezuela, a todo el estado de Guárico, a todo nuestro querido y amado pueblo rociano. Gracias, Orlando, nuevamente por hacer de nosotros esta invitación a participar en esta vitrina comunicacional, a las cámaras de Siembra TV, del Tubazo Digital, que bueno, nos permite informar a nuestro pueblo todo lo que en la cotidianidad hacemos por causar mayor bienestar social y colectivo. Bien, José Ramón, vamos a hablar hoy del tema político, pero también nos gustaría abordar el tema que tiene que ver con la Cámara Municipal. ¿Cómo está la Cámara Municipal en este momento? No, la Cámara Municipal se encuentra trabajando, Orlando. Consejo Municipal Juan Germán Rosa Nieves, desde que nos instalamos el 16 de enero, hemos estado trabajando de forma incansable. Ya hemos estado aprobando ordenanzas muy positivas para el pueblo rociano. Recientemente venimos de aprobar la ordenanza de creación del Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres, el IACAP, para generar mayor seguridad ciudadana, mejor prevención de los riesgos, y un instituto que surge a calor de la cotidianidad rociana y que recientemente sancionamos esa valiosa ordenanza. También sancionábamos recientemente la ordenanza de creación del sistema municipal, reformamos la ordenanza del sistema municipal de protección al niño, niña y adolescente. Por allí la alcaldesa Zulme Ávila debe tener en su despacho para su promulgación estas dos ordenanzas, sumada a la ordenanza de transferencia de recursos y competencias al Poder Popular, una ordenanza que surgió después de la sanción de la ordenanza, de la ley, del impulso del Poder Popular sancionada por el Consejo Legislativo. Nosotros, el Consejo Municipal, sancionamos esta ordenanza
para el uso, goce y disfrute y disposición del pueblo rociano. Está en el despacho de la alcaldesa por su promulgación, que viene a impulsar todo el trabajo que está haciendo nuestros consejos comunales, nuestras comunas, nuestros circuitos, con todos los proyectos que emanan de las consultas populares, que próximamente tenemos la segunda consulta este año, el próximo 27 de abril, y bueno, el llamado a la ciudadana alcaldesa es que se aboque a promulgar esta ordenanza que va en pro de que la alcaldía del municipio, con todos los recursos que se generan por producto de los impuestos y el pago de las tasas y certificaciones, bueno, le dé un poquito de recursos a nuestro poder popular, que ha demostrado muchas muchas capacidades al momento de desarrollar proyectos, y que esta ordenanza es una ordenanza que, bueno, todos los concejales la aprobamos por unanimidad, los 9 concejales, tanto los del Gran Pueblo Patriótico, Simón Bolívar, como los de la Alianza Democrática, y ella lo tiene ya desde hace 15 días en su despacho. También, Orlando, es importante resaltar que nosotros, en el marco de la generación de estos proyectos de ordenanza, de la discusión de los mismos, la aprobación de los mismos, ya en las discusiones que hemos dado, también tenemos en el despacho de la alcaldesa la ordenanza de protección a nuestro pueblo adulto y adulta mayor. Por allí, obviamente, esa ordenanza también está allá. Próximamente iniciaremos la segunda discusión de la ordenanza de protección al ambiente. Y bueno, estamos trabajando en el marco del Rocio Legisla y Progreso. Bien, eso es bien interesante porque muchas veces no sabemos las ordenanzas que se están aprobando. La función del concejal de la Cámara antes, por supuesto, era muy notable, el concejal más activo, más vinculado a las comunidades. Sin embargo, bueno, todo es parte de esta crisis, de esta situación, pero hay una pregunta que sí me interesa, que creo que es importante, que tiene que ver con el sector comercio. Siempre ha habido una queja del sector comercio hacia el cobro de impuestos, hacia las alícuotas, hacia ciertas ordenanzas. ¿Cómo va esa relación de la Cámara Municipal, de los concejales, de las ordenanzas que se aprueban con los comerciantes? Bueno, fíjate, Orlando, importante tu pregunta, porque ciertamente en el ejercicio legislativo de este año ha sido un tema prioritario, el tema de la economía. La economía que en los últimos días, como tú lo anunciaste en los titulares, el tema de la fluctuación del dólar ha generado ciertas situaciones de confusión, y más que confusión, de la fluctuación propia de la economía, y que los comerciantes juegan un papel importante. Nosotros le hacemos el llamado, primero, antes de responderte la pregunta, que todos los comerciantes que creen en el progreso del país, en el bienestar del país, en el desarrollo económico, en la generación de empleo, en el fortalecimiento de la economía, que bueno, se adapten a las distintas normas que están en el ordenamiento jurídico vigente. Una de esas es que le hacemos el llamado al pueblo comerciante que fijen sus precios según la tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Por ahí hemos sostenido reuniones con la Cámara de Comercio, con su presidenta Lilia y otros directivos de la Cámara de Comercio, donde ellos nos generaron una queja a la Cámara Municipal sobre el tema del cambio del sistema de recaudación de impuestos. Nosotros veníamos trabajando en años anteriores, digo nosotros el municipio, Juan Germán Rocio Nieves, con el sistema de la plataforma de Alcaraván, el sistema WIRIDI, y desde el inicio del año, desde el 2 de enero, hubo un cambio abrupto del sistema de recaudación impositiva. Hasta los momentos, bueno, le solicitamos informaciones por escrito a la alcaldesa Zulme Ávila, que nos informará a nosotros el porqué del cambio, qué beneficios traía el cambio, cuáles son las bondades que trae el cambio a través de ese sistema integrado denominado SISAP, en los cuales los comerciantes le ha generado mucha confusión. Ahora, fíjate algo, ese cambio del sistema de recaudación, hay muchas alcaldías, incluso creo que son más de 100 que están en el sistema WIRIDI. Eso permitía auditar lo que la alcaldía recogía. La primera pregunta que te tengo así bien directa, ese cambio, esa migración de un sistema de recaudación a otro no es ilegal, no tiene ningún viso de ilegalidad, la alcaldía puede hacerlo, no está obligada a estar con un sistema de recaudación. Ciertamente no está obligada, es legal el cambio, es propio de las funciones ejecutivas del Poder Ejecutivo, valga la redundancia. Sin embargo, tiene que haber una notificación, porque para eso existen los entes competentes, en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, que desde que se sancionó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de Potestades Tributarias por estados y municipios,
generaba unas ciertas características, una serie de elementos donde las alcaldías, para poder promover un cambio en el sistema de recaudación impositiva, tenía que informarle al Ministerio de Finanzas, obviamente el presidente de la República a través de Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del área económica, Nosotros vimos que el decreto 4.446 generaba la posibilidad que los alcaldes y alcaldesas en el país, de los 335 municipios, podían generar un sistema de recaudación propia que les generara bondades a ese momento de hacer la recaudación de impuestos en los municipios. Pero el sistema, lo otro, se migró ya a otro sistema. Ese sistema garantiza el acceso como lo tenía el otro, que uno podía meterse, pagar online, registrarse sin necesidad de ir al municipio. Es decir, todo era muy rápido y más sencillo. Ahí está la queja del comerciante, ahí está la queja del empresario, ahí está la queja del industrial. Porque si posibilitas un cambio, porque te va a presentar mejores beneficios, te va a presentar mejores bondades o mayor ventaja, obviamente tienes que hacerlo con el principal actor. ¿Y cuál es el principal actor del impuesto o del tributo? El comerciante, el pueblo comerciante, el pueblo que de una u otra forma cancela sus impuestos. Ahora, tú me dices que las bondades que trae este nuevo sistema es lo que andamos investigando. Ya le hemos direccionado 3 escritos a la ciudadana alcaldesa, a la directora de renta, para que nos informe cuáles son las bondades del SISAC, cuándo va a empezar a funcionar este sistema de recaudación, porque lo que nos informan algunos comerciantes vía por escrito a la Cámara Municipal es que cuando ellos llegan allá es un sistema que, bueno, al llegar a la dirección de renta se duran 3-4 horas para que lo puedan atender, para ponerse al día con todo el tema de la inscripción en el sistema. No se sabe cuándo en verdad empieza a funcionar, no sabemos cuáles son las bondades, porque, por ejemplo, nosotros con el sistema de recaudación Wirirí, el año pasado, a fecha de septiembre, octubre, ya nosotros le solicitábamos a la alcaldía del municipio cada 3 meses cómo se estaba comportando el ingreso en el municipio, cuánto se recaudaba en el municipio por concepto de propiedad inmobiliaria, por concepto de actividad económica, por concepto de aseo urbano. Hasta los momentos hoy, 10 de abril, todavía no conocemos la información de cómo se ha comportado el ingreso en el municipio Juan Germán Rosso. El sistema que teníamos antes permitía auditar, o sea, se podía públicamente o desde ciertas instituciones, sin necesidad de autorización de la Cámara Municipal o de la Alcaldía, se sabía cuánto se recogía. En este sistema no se sabe. No se sabe. Hasta los momentos, insisto, 10 de abril, no manejamos cómo se comportaba el ingreso de este primer trimestre. De hecho, nosotros sabemos que, por ejemplo, actividad económica, los primeros 10 días de cada mes, cuando las personas, el pueblo comerciante, hace su declaración de ingresos brutos, inmediatamente procede a la cancelación de impuestos por actividad económica, lo que le entra a las arcas del municipio por concepto de propiedad inmobiliaria, lo que entra por concepto de aseo urbano, lo que entra por concepto de publicidad y propaganda comercial. Hasta los momentos desconocemos cómo se ha manejado. De hecho, nosotros no tenemos concebido ni el cambio de alícuotas, ni aumentos de alícuotas, no lo tenemos concebido desde la Cámara Municipal. Obviamente, para concebirlo debemos saber cómo se ha comportado el ingreso, cómo han estado manejándose los comerciantes hasta los momentos, cuál es el universo de comerciantes que están inscritos en los distintos sistemas, en este caso en el sistema a la cual se migró, todavía no lo sabemos. Bien, pasemos al tema político. Estamos en las puertas de una campaña electoral. Ya el PSUV tiene un candidato, como dijimos, y sectores de oposición también tienen sus candidatos. Solo falta la formalización de la inscripción. ¿Qué papel juegan, en el caso tuyo, el equipo con que te encuentras, los concejales de la alianza, del Gran Polo Patriótico? ¿Cómo ven la campaña en el caso del municipio que les corresponde, pues el municipio Rocio? Fíjate, Orlando, el 15 de marzo nosotros tuvimos unas postulaciones en Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela llamó a la militancia, a la dirigencia y todo aquel que de una u otra forma cree en el proyecto de la Revolución Bolivariana a que participara en unas asambleas de postulaciones de carácter abierto. Allí surgieron muchísimos nombres dentro de las distintas postulaciones a los distintos cargos de los cuales se van a elegir el 25 de mayo, que son gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y legisladores y legisladoras al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano del Guárico.
Nosotros estábamos de fiesta ese día 15 de marzo, esperando después los anuncios de la dirección nacional de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y bueno, se pronunció el partido el 31 de marzo, 15 días después. Diosdado Cabello, como secretario general del partido, lo informaba ese mismo día, en la noche, y después una rueda de prensa el día siguiente, que bueno, después el partido dio un proceso de revisión, quienes se habían adaptado al reglamento, quienes de una u otra forma cumplían con los distintos parámetros que había fijado el partido en ese reglamento, y el 31 de marzo anunció la candidatura de nuestro hermano alcalde de Calabozo, alcalde del municipio Miranda, Donald Donaire, para que de una u otra forma siga llevando las riendas de la revolución bolivariana en este estado, que es un estado invicto desde el proceso revolucionario, y que nosotros, los que jugamos papeles de dirigencia y de vanguardia del Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo acá en Rocio, que nosotros tenemos responsabilidades dentro del equipo político municipal, nos hemos sumado a esta candidatura de este hombre que de una u otra forma viene a cumplir con los parámetros que están establecidos en nuestro libro rojo, de profundizar el proyecto de la revolución bolivariana, acercarle la gestión al pueblo, trabajar con humildad, con honestidad, como lo hacemos los verdaderos revolucionarios, y que Donald Donaire, una candidatura que representa los colores del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Pueblo Patriótico, una candidatura fresca, un hombre que lo veíamos nada más el 4 de abril en su presentación acá, con mucha algarabía de pueblo, rodeado de las bases del poder popular, de las bases de nuestro partido, y bueno, generan una sensación en nosotros de que obviamente estamos preparándonos cada vez más para tener una victoria contundente el próximo 25 de mayo, y que el 25 de mayo nosotros vamos a seguir de fiesta, vamos a seguir de alegría, porque nuestro país es un país democrático, un país que siempre siguió la senda de la democracia y el respeto hacia los distintos actores que participan en los eventos políticos. ¿Cuál sería? Fíjate, el PSUV tiene una situación, tuvo un bajón en la votación, tiene algunos problemas internos, tal como lo han manifestado algunos, y hay una crisis económica que la factura al gobierno, y en consecuencia el PSUV, la crisis se le achaca al gobierno, aunque la crisis también es generada por unas sanciones que a algunos genios de la oposición se les ocurrió pedir. Pero bueno, quien factura la crisis es Maduro, es el gobierno. El PSUV tiene esas tres situaciones que te mencioné. Si partimos de esa realidad, ¿cuál es el reto principal que tendría Donald Donaire, para hablar solo de él y no de los gobernadores y del resto del país? Donald Donaire tiene muchas ventajas, Orlando, comparativas. Primero, una derecha extremista que cada vez más decadente. Pidió sanciones, pidió bloqueo, participó en elecciones el 28 de julio, desconoció resultados, desconoció el árbitro electoral, anda paseándose por el mundo desconociendo un poder legítimo constituido en este país, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, y nosotros cada vez estamos menos pendientes de ellos. La primera ventaja que tiene Donald Donaire. Segundo, sabemos que el último semestre del año pasado e inicio de este año, la economía de nosotros no es que era la mejor economía de Sudamérica, de Latinoamérica o del mundo, pero sí iba en pasos agigantados hacia el equilibrio. Solo que desde que asume la presidencia, nuevamente este ciudadano que no provoca ni nombrarlo, que ese es el Donald malo, Donald Trump, empieza con una política de ir o arreciar contra su política internacional en contra de nuestro país. Obviamente ha generado ciertos desequilibrios económicos, los distintos anuncios que ha hecho, el flujo migratorio, el tema de la política arancelaria, vemos ya, y que es otra ventaja comparativa que pudiéramos decir que tiene Donald Donaire, que el tema de la política arancelaria no esta vez nada más contra Venezuela, sino que ha sido contra muchos países del mundo, en los cuales muchos de esos países son aliados de nuestro país, y que bueno, andamos como una especie de hermandad para que de una u otra forma va a florecer nuevamente nuestra economía. Otra ventaja comparativa que tiene Donald Donaire es que esas heridas que pudieron haber tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela en el pasado, nosotros, los que tenemos mucha madurez política, altura política, hemos entendido que es el candidato de la revolución. Y que más allá de que nosotros vivamos con esa fantasma de errores del pasado, de aberturas o brechas de heridas del pasado, nosotros estamos enfocados en cada vez más llegar a nuestro pueblo, como siempre yo lo he dicho en los distintos programas donde me han invitado,
El Partido Socialista Unido de Venezuela no solamente está en campaña porque hay que elegir un gobernador, porque hay que elegir un diputado, porque hay que elegir un legislador. Andamos en campaña todos los días porque la mejor campaña que puede tener un político serio, de altura, es su trabajo. Y nosotros lo que hacemos es trabajar. Donald Donaire lo que ha hecho trabajar, tiene una buena aceptación en el municipio Francisco de Miranda. ¿Cómo responder? A ver, como periodistas nosotros recogemos, no es que pensamos así, recogemos lo que piensa la gente y lo transmitimos en los programas, lo cual no significa que uno piense así y a uno le corresponde al periodista dar respuesta. ¿Qué se consigue uno? Observaciones, críticas, ya sea por matriz de opinión que se ha generado o porque la gente se la formula. Pues, lo primero, Donald Donaire, un candidato desconocido, te dice. Ese es un candidato que no lo conoce nadie porque el venezolano tiende a generalizar, no lo conoce nadie. Por él no vota nadie o a fulano no lo quiere nadie. Es una costumbre del venezolano, la generalización, que por supuesto no es buena y en el periodismo no debe ser. ¿Cómo responder ante esa primera interrogante? La otra interrogante tiene que ver con la postulación. Es que a él no lo postularon. Ya él explicó en una reunión donde estuvo, yo escuché lo que dijo, de que él no se mandó a postular, de que él no estaba en ningún kilo, pero en alguna parte a alguien se le ocurrió postularlo. Entonces hay dos observaciones. A él no lo conoce nadie y a él no lo postuló nadie. ¿Cómo responderle, sobre todo al pesubista que está desinformado, que ha sido víctima de la información por fuera, y al opositor, bueno, que quiere repetir esa matriz? Bueno, matrices van, matrices vienen. No podemos decir que Donald Donaire es un hombre desconocido, porque vuelvo, insisto, por ejemplo, el padrón electoral del municipio Sebastián Francisco de Miranda son más de 110.000 electores. No podemos decir que es desconocido. No podemos decir que solamente lo conoce el municipio Sebastián Francisco de Miranda, porque primero es un político o una persona que ha servido públicamente a la nación, 20 años en ejercicio de gobierno, ha participado o ha trabajado en distintas dependencias públicas de la Revolución Bolivariana, del gobierno bolivariano, y que obviamente acá, por ejemplo en Rocio, muchos lo conocemos porque primero Rocio forma parte del circuito donde está Sebastián Francisco de Miranda, pero también Donald Donaire ha hecho trabajo político acá en el municipio Juan Germán Rocio Nieves. Ahora, de esas mentes estólidas que pululan muchas cosas o muchas matrices, primero yo las respeto, porque obviamente estamos en un país democrático. Segundo, nosotros con Donald Donaire, lo veíamos antier allá a las 4 de la mañana en la parroquia Cabruta, del municipio Juan José Rondón, pero que a las horas siguientes estaba en el municipio del Socorro, pero que posteriormente lo veíamos en la capital allá, en la reunión de la Dirección Nacional del Partido, pero que hoy está aquí en Rocio, va a la parroquia Parapara y la parroquia Cantagallo. Anoche estuvo en el circuito lucianero, estuvimos casi hasta la 1 de la mañana dándole el abrazo al pueblo, como lo decíamos, muy respetuoso de lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, pero sí para que haya un reconocimiento de que es un hombre que con toda su humildad, con toda su característica, viene a servirle al país, viene a servirle a este estado, que es un estado de los más grandes, el cuarto estado más grande del país, son casi 65.000 kilómetros cuadrados. Seríamos mezquinos, seríamos desde el punto de vista político, porque dijimos, yo como dirigente político, Orlando, yo lo que le hago es desearle éxito al que venga a cumplir una función pública, desearle éxito, desearle acompañarlo hasta donde podamos acompañarlo, orientarle lo que podamos orientarle, sugerirle lo que podamos sugerirle, y lo veíamos en ese acercamiento al pueblo. Mira, antenoche estuvo hasta las 2 de la mañana en el Vista Hermosa, lo veíamos en Lucianero, lo vimos en 14 de marzo, lo vimos en Brisa del Valle, y la aceptación que tiene ante el pueblo. Primero nuestro pueblo noble, nuestro pueblo leal, un pueblo chavista, un pueblo revolucionario. El tema de la postulación. ¿Fue postulado? ¿No fue postulado? ¿Cómo explicarle al ciudadano que no era una elección, sino que se postulaba nombres y bueno, el partido decidía? Bueno, Guárico tiene más de 1.700 comunidades, Rocio tiene más de 200. Específicamente tiene 263 comunidades que estuvieron ese 15 de marzo en asamblea, como estuvieron las 260 y pico del municipio Sebastián Francisco de Miranda, y como tuvieron las 1.700 y algo del estado bolivariano del Guárico, unas postulaciones abiertas, que Orlando Medina ven como
siendo un periodista reconocido en el Estado Bolivariano del Guárico, cualquiera, en cualquier asamblea lo pudo haber postulado para cualquier cargo de elección popular. Si cumplía ciertos perfiles, siendo un hombre del pueblo, siendo un hombre que tenga aceptación. Porque, por ejemplo, yo, Orlando, yo no me postulé en esta contienda del 15 de marzo, o más que contienda en esta asamblea de postulaciones. Pero quizás alguien en algún lugar mencionó el nombre de José Ramón. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, los políticos, los dirigentes políticos, para decirle no al pueblo? Donald Donaire, con todo que no se postuló, con todo que quizás hasta los más eruditos de la política quizás pensaban que Donald Donaire no podía tener perfil para ser candidato o ser tomado en cuenta como candidato a la gobernación del Estado, es un hombre, insisto, que tiene trayectoria, tiene trabajo, tiene seriedad, tiene reconocimiento en el pueblo. Yo conozco muchas personas en la parroquia Calabozo y me hablan muy bien de Donald Donaire, un hombre que se deja llegar con el pueblo, le da la mano al pueblo, abraza al pueblo, como él se lo atribuye, no es un político tradicional. Estamos llamados en estos tiempos de coyuntura política en el país a no ser políticos tradicionales. Tenemos que ir allá a las catacumbas del pueblo, tenemos que ir a abrazar al pueblo, pero más que abrazarlo, escucharlo, sus planteamientos. Y que sus planteamientos, según a cómo esté la economía, cómo esté el ambiente social en el país, traducirlo en soluciones. Nosotros, y yo hablaba con muchos compañeros anoche, después de que Donald se retiraba del circuito lucianero, decía, nosotros los políticos de este tiempo somos los políticos de los tiempos difíciles. Porque quizás algunos políticos en años anteriores no tuvieron sanciones, no tuvieron bloqueos, no tuvieron un dólar criminal que pervierte cada vez más la economía, y que sí, podemos reconocerlo, y lo puedo reconocer con mucha responsabilidad de esta Cámara. Estamos llamados a cada vez más mitigar el individualismo, el nepotismo. Tenemos que mitigar el riesgo o los riesgos que representa una mentalidad corrupta, y que el pueblo ya está cansado de eso. Fíjate, hay estudios bastantes que indican una desconfianza hacia los partidos. Hubo una época en que estaba la cosa un poco mejor y la gente se identificaba más con los partidos. Tanto en el sector del chavismo como oposición, izquierda y derecha, ha habido gente que se ha alejado. Y el tema de los políticos cada día es más difícil, tú lo acabas de decir, hacer campaña, hacer política ante tanta desconfianza. ¿Cómo recibir un candidato que llega a medianoche, de madrugada, a una comunidad? Es decir, ¿cómo crees tú que se gana eso, ser bien recibido, cuando la gente cree que lo van a protestar o la gente lo va a quejar? Bueno, sí, sabemos los políticos que estamos enfrentados a cualquier circunstancia. Pero mientras le llevemos el mensaje de la verdad, el mensaje de la honestidad, el mensaje de querer servirle al pueblo, de no aparecer solamente porque es una campaña política, sino de estar al servicio, en la vanguardia, en el medio, en la retaguardia, pero estar al servicio de la gente. El pueblo hoy demanda cada vez más ese tipo de político que llega a funciones públicas y le va a abrir la oficina, que no va a estar mucho en la oficina, sino que va a estar en la calle buscándole solución a los problemas. Y hemos visto en estos recorridos que Donald ha estado allí acercándose al pueblo para generar ese abrazo. Tenemos unos direccionamientos de la Dirección Nacional del Partido, menos tarima, menos micrófonos, más calle. Nosotros los verdaderos revolucionarios estamos acostumbrados a andar en las calles, a andar allá en las catacumbas de la gente, que la gente nos interpele, que la gente nos diga la verdad en la cara. Y eso es lo que necesitamos también los políticos. Que la gente nos diga y nos orienten qué quiere nuestro pueblo, que nosotros nos pongamos allí en acompañamiento permanente con ellos. Y con Donald hemos visto en los últimos recorridos que el pueblo ha salido con mucho cariño a recibirlo, en ningún lugar ha recibido ningún desplante. Nosotros hemos tratado de cambiar las formas de hacer política, de no hacer esa política hablando mal del otro, hablando mal del compañero, hablando mal del camarada, no. Ya esas formas de hacer política están cada vez más en extinción. A nosotros nos debe caracterizar, bueno, las responsabilidades son individuales, Orlando. Hay errores que se cometen, pero no se corrigen en algunos casos. ¿Qué dice el dirigente, el militante y el ciudadano común del pueblo? Ha habido hechos, errores, hechos tal vez de corrupción que algunas personas dicen haber visto, pero son errores que se cometen.
¿Cómo hacerle entender a la gente que también se puede ser gobierno, se puede ser partido, pero se puede ser autocrítico? Porque pareciera ser que no hay autocrítica, no hay revisión, y entonces uno ve que se siguen cometiendo ciertos errores. ¿Crees tú que el PSUV como tal debería también avanzar o profundizar un poco más eso? El PSUV, desde que lo creó y lo fundó nuestro comandante Hugo Chávez, ha tenido unas máximas. Esas máximas es generar ese acercamiento permanente con el pueblo. El pueblo es el factor principal de la revolución bolivariana, bajo obviamente los principios del humanismo, de la inclusión, de la igualdad. Obviamente ser gobierno y obviamente las estructuras del partido. Es decir, pueblo, partido y gobierno marchando juntos. No puede haber un gobierno que no sea interpelado por el partido. No puede haber un partido sin ser interpelado por el pueblo. Y que el pueblo reconduzca y reorienta, le sugiera a nosotros los políticos cómo va a encauzar las riendas de este país. Y que sin duda alguna, nosotros estamos obligados, Orlando, a cambiar las viejas tesis y las viejas formas de hacer política. Ya basta de la demagogia, ya basta de la mentira, de aquel político que llega solamente como paracaídas o quiere actuar muchas veces como electrón libre, que no se supedita a nada, ni siquiera a veces quiere atender al pueblo. Nosotros con Donald, en los últimos días, y obviamente aceptando los llamados de nuestro pueblo, repudiamos y rechazamos cualquier praxis de corrupción. Le pedimos a los organismos competentes, a las autoridades competentes, a los órganos de seguridad del país que hagan su trabajo. Somos muy respetuosos del trabajo, somos muy respetuosos del trabajo que hace la Contraloría del Estado, la Contraloría de la Nación, la Contraloría del municipio, obviamente como vigilante de todo el tema fiscal, pero nuestro PSUV ha estado cada vez más en un proceso de reconfiguración, de fortalecimiento. Lo veíamos el 15, generó una profunda incertidumbre y una profunda inquietud en la militancia de saber quién iba a ser el candidato o la candidata a la gobernación del Estado. Eso posicionó a nuestro partido como un partido serio, un partido de credibilidad, que cree en el rol que juega su militancia y que ese tema de las consultas abiertas, de las postulaciones abiertas, generó esa sensación. Yo te puedo decir que en el órgano que yo presido, habían hasta los adversarios en política nuestros estaban pendientes qué iba a pasar el 31 de marzo. ¿Qué iba a anunciar nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela para saber quién iba a ser el candidato o la candidata a la gobernación del Estado? Pues hoy, ya 10 de abril, tenemos un nombre. Donald Donaire, que lo llevaremos seguramente el próximo 25 de mayo gobernador de este Estado. Luis Herrera, cuando recibió el gobierno, el presidente Luis Herrera, que es el único presidente periodista que hemos tenido en Venezuela, social cristiano, decía, recibo un país hipotecado. La pregunta es, ¿en qué estado recibe Donald Donaire, en caso de ser electo gobernador, en qué estado va a recibir el estado Guárico? ¿En qué condiciones? Bueno, fíjate. Guárico tiene muchísimas bondades, muchísimas. Primero son 64.986 kilómetros. Tiene una enorme voluntad de una parte del pueblo dirigente. Tiene una enorme voluntad del pueblo campesino, del pueblo trabajador, del pueblo que cree que bajo la premisa o la máxima del trabajo, de la educación, el deporte y la cultura se puede llevar este estado a puerto seguro. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema de riego, uno de los sistemas de riego más modernos del mundo, y que de una u otra forma tributan al apalancamiento económico de partes principales en este estado, como el municipio Sebastián Francisco de Miranda, que es el principal municipio productor de arroz del país, o uno de los principales del país, para no menospreciar el trabajo que hacen allá nuestros hermanos portugueseños. Otro estado, otro municipio, Baluarte, lo visitó Donald Donaire, el municipio Juan José Rondón. Toda la potencialidad que tiene el municipio Juan José Rondón en la producción de algodón, en la producción de leguminosas, en la producción de cereales, en la producción pesquera. Estamos a orillas del río Orinoco. Tenemos en el municipio Leonardo Infante la producción de maíz, de sorgo, igual que el municipio Chaguarama, en el municipio Zaraza. Tenemos las bondades que tiene el municipio Juan Germán Rocios Nieves en la parroquia Cantagallo con su producción de maíz. Las bondades productivas que tiene la parroquia Parapara, la zona alta de acá en el municipio Juan Germán Rocios. Y bueno,
Desde el punto de vista del situado constitucional, sabemos que el país ha estado golpeado en los últimos tiempos, pero nuestro pueblo ha aprendido a gobernar con nosotros los políticos, los dirigentes. Tenemos la maravilla de la creación de las consultas populares, que nuestro pueblo en el Guárico ha entendido el llamado que le ha hecho nuestro presidente de construir las comunas desde la base de la gestión, desde la base de la honestidad, del trabajo permanente. Tenemos obviamente muchas potencialidades en el ámbito campesino. Ahora, desde el manejo de los recursos, del manejo de las finanzas, no te puedo, porque primero no formo parte del gobierno regional, no formo parte del equipo de la gobernación del estado, pero estoy seguro que Donald Donaire no va a recibir un estado hipotecado. Estoy seguro que Donald Donaire va desde el proceso de lo que ocurra, que nosotros, insisto, estamos seguros de lo que va a ocurrir el 25 de mayo, porque ya comenzamos a trabajarlo, Orlando. Ya han habido varias reuniones de las direcciones municipales y de la dirección regional de nuestro partido. Ya nos hemos empezado a reunir con nuestra vanguardia de los territorios, las VC, los líderes de comunidad, los líderes de calle. Es decir, nosotros, el PSUV tiene una superestructura. Una superestructura que, por cierto, nos envidian muchos partidos. Todo el mundo está jugando a la alianza, la oposición también necesita hacer alianza. Es más, hasta lo afirma, solo ganamos si vamos unidos. Hay una gran división, una gran fractura en el sector opositor. Ahora, en el sector chavismo se garantiza la cohesión de una alianza. Por supuesto. El mensaje de Donald Donaire ha entendido el llamado que le ha hecho nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, pero que también antes de partir nos lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez: unidad, unidad, unidad y más unidad entre los patriotas. Nosotros entendimos ese llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro comandante Hugo Chávez, que paz descanse, y que nosotros hemos estado generando nuestra unidad. No es tiempo para peleas, no es tiempo para divisiones, no es tiempo para estar nosotros comiéndonos unos entre otros, es tiempo de unidad. Y Donald representa un candidato de nosotros en las filas patrióticas, las filas del gran pueblo patriótico. Han entendido que es una de las mejores opciones, la mejor opción para hoy asumir las riendas de esta candidatura, una candidatura que va a ser con mucha alegría, con mucho amor, con mucha responsabilidad. Ya lo hemos visto, un candidato que ha estado en horas de la madrugada caminando junto al pueblo, pero que no solamente lo hace en las madrugadas, también lo hace en el día. No lo está haciendo como los políticos tradicionales por populismo. Ha querido acercarse, ha venido acercándose al pueblo, y que el gran pueblo patriótico, obviamente reconocemos todos los actores del gran pueblo patriótico. Reconocemos al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Podemos, al Partido PPT, el Partido Hora, reconocemos obviamente los distintos movimientos sociales, el Partido Futuro, el naciente Partido Movimiento Mira. Es decir, nosotros vamos con alegría en perfecta unión. Y así lo ha entendido la militancia del PSUV, la dirigencia del PSUV y las dirigencias de los partidos del gran pueblo patriótico. No hemos visto escenarios que en los últimos días pueda decirse que nosotros los chavistas estamos peleados porque quería ser fulano, que quería ser mengano. No. Hemos visto que aceptamos el llamado de nuestra dirección nacional o del alto mando político de la revolución. Y bueno, lo toca es construir la victoria. Es tiempo para ocuparnos de construir la victoria, una construcción de victoria que se va a hacer desde los detalles. Hemos estado haciendo esos recorridos, escuchando los petitorios del pueblo. Hemos dejado que Donald sea el que se encuentre con el pueblo. Nosotros nos hemos apartado los que asumimos roles de vanguardia entre las distintas instituciones. Hemos querido que sea el pueblo el que vaya y lo abrace, el que se entienda con él, el que le sugiera cosas. Y obviamente nosotros cuidando algunos detalles que nos va a posibilitar acercarnos cada vez más a la victoria. Una victoria, Orlando, que te lo digo yo, como dirigente del partido, que me voy a sumar a esta campaña. Él va a definir su comando de campaña, es una tarea de él, obviamente. Ha mencionado, y creo firmemente en lo que ha mencionado, que va a involucrar a todos los actores de la revolución, sin revanchismo, sin egoísmo, sin mezquindad. Todo aquel, eso sí, todo aquel que se sume, venga a aportar para construir, para edificar, porque de esa forma es que vamos a ganar de forma contundente. Fíjate, esta parte final, ya hemos llegado a la parte final del programa, con esto cerramos. Si te pediría una razón para votar por Donald Donaire, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, la gente que está pendiente de la comida, de la crisis, de algunas situaciones, del salario que no le alcanza, ¿qué razón le darías tú para votar por Donald Donaire? Hay muchísimas razones. Una, es un líder comunero.
Segundo, es humilde. Tercero, viene a gobernar con, junto y para el pueblo. Habrá muchas razones más, pero Donald lo que nos ha transmitido desde la gestión, porque ahorita nosotros los que asumimos roles de dirigencia, pero también de asumir roles de funciones públicas, estamos obligados a hacerlo bien. Donald lo ha hecho bien en Calabozo, por eso Dios y la vida, el partido lo ha premiado para que asuma las riendas de esta candidatura. El llamado a los que estén en funciones públicas, hagámoslo bien y dejémosle muchas cosas en manos de Dios. Y obviamente después de dejarlas en manos de Dios, dejémoslas en manos del pueblo, que es el pueblo que va a reconocer si usted lo hizo bien, si lo está haciendo bien, y seguramente lo va a premiar cuando usted sea candidato a alguna responsabilidad de elección popular y va a depositar el voto con confianza, con amor, porque nuestro pueblo guariqueño es un pueblo chavista, Orlando. Ya lo enseñamos a nuestro pueblo a ser un pueblo chavista. Obviamente tenemos que reconducir y mejorar muchas cosas, muchas condiciones, el llamado que nos ha hecho nuestro pueblo de forma contundente y de forma cotidiana. Y bueno, esa es la obligación que tenemos los verdaderos patriotas, los verdaderos revolucionarios. Bien amigos, él es José Ramón Pérez, presidente de la Cámara Municipal del municipio de Rocio, y hoy fue nuestro invitado en Los Tubazos en TV. Siembra TV, el canal de televisión, y el Tubazo Digital, la plataforma, se unen para hacer realidad este programa. Hoy estuvimos todos bajo la dirección de Pedro Manuel Luque, Jairo de la Rosa en la cámara y Ángel Requena en el máster. Yo soy Orlando Medina, fue un placer compartir con ustedes, los esperamos el próximo jueves.